Buenos días hermanos, ¿cómo están? Este video viene siendo la explicación de la clase de creación, pecado y salvación, o creación, pecado y promesa más que salvación, en lo que vamos a ver Génesis, algunas partes. Perdonen, la otra clase no se pudo grabar por problemas técnicos, pero por eso hemos hecho esta. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer después de ver este video, que no pudieron hacer, pueden hacerla ya sea por el grupo o el sábado, que será de manera presencial. Vamos a iniciar este momento con una pequeña oración, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a, después de yo hacer esta oración comunitaria, pausa el video y es una oración personal, una oración entre tú y el Señor, para que puedas dialogar con Él. Señor, te invitamos en este momento, a este sitio, a esta reunión, a este curso. Tú que con poder nos has creado, nos has elegido, ordenado nuestra vida, nos has hecho merecedores de estar contigo. Ayúdanos que el pecado no nos deje y nos afirmemos a esa promesa de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos sigas acompañando. Amén. Continúa, pausa el video. Muy bien. Continuamos. Voy a compartir un momento pantalla con ustedes. Este documento ya fue enviado a través de ustedes en formato de Word, así que los invito a revisarlo. En un momento. Ok. Necesidad de Cristo. Vamos a ver que las primeras partes del capítulo de Génesis, el misterio de la historia, son una maravillosa introducción a la Biblia. De la forma más poética y simbólica, vemos el inicio de la creación, se nos relata un reporte del pasado, una visión profética de aquello a lo que Dios nos ha llamado. Porque vamos a ver que el Señor usa un predicativo por nosotros cuando crea la humanidad, que dice que fue hecha muy buena. Y a pesar del pecado, el Señor nos hace una promesa de redención que se cumple en Jesucristo. Recordemos que no es un libro histórico que nos relata la historia tal cual es, el Génesis. No, sí, es que fue así. No. Nos da a entender todo este proceso donde el hombre ha pecado, se ha alejado de Dios y su salvación viene a través de Jesucristo. Los judíos necesitaban en su momento una explicación de la creación. Y claro, toman algunos relatos babilónicos, otros para crear este libro. Pero eso no le quita que el libro sea revelado, que no sea histórico. Género histórico no significa que sea revelado. Dios crea el universo por columnas. Dios crea el universo que culmina con la creación del hombre y la mujer, imagen y semejanza. Todo estaba muy bien hecho. Recuerden ese peyorativo, resumen la perfección de la obra. El segundo cuadro, la contrapartida, vemos el pecado, es el golpe de estado, algo que rompe la armonía que había creado Dios. Y tercero, que es urgente que alguien pueda quitar el pecado y que su estatura sea mucho mayor que la medida del pecado. Dios lo promete a nuestros primeros padres. La creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Cuando nada existía ni el tiempo contaba, Dios rompió el eterno silencio con su palabra creadora, dando comienzo a todo cuando existe y vive. Antes que existía el tiempo, el Señor rompe, el Señor hace un acontecimiento. Y allí donde inicia todo. Durante los 3 primeros días de la creación, Dios creó los elementos de la naturaleza. Luz y tinieblas, aguas superiores e inferiores, tierra y mar. Dios da orden. Dios lleva las cosas, origina y da orden. Y dentro de este orden no limita a Dios. Dios no se limita a través del orden y las leyes que Él conforma al mundo.
No, en el contrario, eso le da mucha más libertad de magnitud. Sabemos que físicamente la ciencia nos ha dicho que hay 5 leyes. Ley de la termodinámica, ley de la gravedad, ley del núcleo mayor, menor, y etcétera. O sea, no tenemos que caer en este punto, sino que Dios, sino que si no existiera alguna de estas leyes, el mundo no podría ser como es. Si no existiera ley de la gravedad, no habría capacidad para la vida, etcétera. O sea, incluso han dicho que todo, si un acontecimiento hubiera cambiado en la historia, no seríamos quienes somos hoy. El mundo no tendría la capacidad para tener vida. Hay videos que han rodado desde hace años que hay millones de posibilidades que tú, quien eres hoy en día, no estarías en realidad, pero sucedió. Y estás aquí por algo. Y el Señor viene a decir, por estas leyes estás aquí. Aquí vemos los siguientes días, cómo estuvo dedicado a crear las cosas. No voy a detenerme en eso. Voy a pasar al siguiente, que es lo que me importa. En el sexto día, el más solemne, Dios coronó su obra, creó al hombre y la constituyó Señor de toda la creación. ¿Qué es el hombre? Y aquí los elementos que encontramos en el relato bíblico. Es polvo y carne, o sea, es un manantial que brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del cielo. Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre del polvo del suelo. El hombre hunde sus raíces en el polvo que lo forma la materia, no le es inferior. Recuerda que tienen que revisar este contenido ustedes. Yo hago un repaso, pero es bueno que ustedes repasen el contenido en su casa. Dios nos hace a nosotros llenos de materia, no para condenarlo. No es que nos agarremos del texto del Nuevo Testamento, que el cuerpo es animoso, pero la carne es débil. No nos agarremos de eso para condenar a la carne. No, hermanos. La carne abarca todo, no solamente nuestras acciones, lo que pensamos, nuestra inteligencia es parte de la carne, nuestras sensaciones y emociones. No condenemos a la carne. No podemos condenar a la carne cuando es ella la que nos da el gusto de percibir las cosas, la naturaleza, todo lo que ha creado Dios. El hombre es un ser viviente e influyó en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Génesis 2, versículo 7b. En esa materia encontramos un principio de vida. El hombre no es solo materia. Además, la vida le fue dada, no solamente somos carne. Estamos llenos de vida y tenemos que ejercerla. Ya en algún momento les tocaré ese tema de ejercer la esencia de nuestra vida, nuestros actos. El espíritu da conciencia al compuesto carne y vida. Es una fuerza de lo alto que mantiene en pie al ser viviente e incluye algo sobrenatural y trascendente. El espíritu capacita al hombre para que se comunique con Dios, para comprender las realidades divinas. El espíritu es aquello que nos mantiene unidos al Señor. El hombre no es un compuesto de partes, sino es una unidad. Si lo dividimos, ha sido con el propósito de distinguir y dar a cada uno sus componentes y la importancia de vida. Hermano, como ya dije, al separar yo estas partes, no estoy buscando que usted diga, no, es que este es más importante que este. No, son uno. Es como un matrimonio. El matrimonio ya no son dos cosas diferentes, sí, son dos personas con sus características, pero es una ante los ojos de Dios, es una unión, ¿sí? Creo que me doy a entender. Imagen y semejanza. Hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y creó al hombre imagen suya.
A imagen de Dios lo creó. Génesis capítulo 1, versículo 26a al 27. 26a y 27. La pareja de hombre y mujer es imagen y semejanza de Dios. Aquí vamos a hablar un momentico. Okay. Imagen, senes, copia o reproducción exacta, suscita la presencia real de aquello que reproduce. Es la representación de la realidad. En la televisión nosotros no vemos la realidad, sino una imagen de esta. Vemos una imagen. Semejanza. Parecido, similitud, incita que sea distinto dos elementos que se parecen. Sí, tienen características, pero no por eso son iguales. No sé si me voy a entender. Aquí tenemos un ejemplo. Andrés y Pedro se asemejan entre sí por ser hermanos, pero son distintos uno del otro. Tienen características. Aquellos que tienen hijos sabrán que ningún hijo es parecido al otro. Y vio Dios que todo estaba bien hecho. El predicativo, ¿se acuerdan? El hombre y la mujer son la representación visible de Dios, imagen, pero al mismo tiempo son diferentes. El ser humano no es Dios. Sí tenemos yendo a la divinidad, queremos estar con Él y compartir con Él, pero eso no nos hace Él. Y eso es lo que veremos que pasa en el pecado. Siendo imagen de Dios en el mundo, proyecta la vida divina en este mundo. Por eso, para comprender a fondo nuestra realidad, debemos buscar la raíz de nuestro ser, en Dios mismo. No busquemos comprender la realidad solo por la ciencia, solo por aquello que vemos, oímos, porque no le vamos a dar sentido. Vamos a ver qué cosa sería todo de manera aleatoria, todo de manera sin sentido para el mismo hombre. Y no es así. Comuniquemos con Dios, Él nos dará luz. Dios es comunidad, la comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es amor. Dios es creador de todo cuanto existe. Estas tres características se reflejan en el hombre. ¿Cómo se reflejan? El hombre es comunidad. Macho y hembra los creó. El género humano es hecho a comunidad, como Dios es comunidad. No es bueno para el hombre esté solo. Ya vamos a ver. Quiero que este tema nos quede bien claro, hermano, porque veremos que el Señor desde siempre nos ha invitado a no renegar de nuestra media naranja, los románticos, de nuestra costilla, de no renegar de los otros. Voy a hacerle una ayuda adecuada. ¿Qué conectó? Génesis capítulo 2, versículo 18. El término hebreo, kenecto, cuya traducción es adecuada, tiene un sentido más profundo. Significa subcorrespondiente, con quien ebona perfectamente su enfrente, la parte complementaria, sí, el otro yo. No soy igual en el hecho de que son parecidos. No. En realidad lo que trata de hacer es decir que la otra persona lo va a apoyar. Hermanos, no busquemos que el hombre y la mujer sean iguales. Cada quien tiene sus características, sus pensamientos, sus procesos. No, en cambio Dios lo hizo para que sea complementaria. A eso me doy a entender cuando tenemos una pieza de ajedrez para encajarla con otra. No son iguales, pues si fueran iguales no encajarían, no tendría sentido. Son esas donde tienen más, menos, donde se unen. Para que el hombre no se sintiera solo, comenzó la más maravillosa peregrinación que los ojos humanos hayan contemplado. Todos los seres de la creación se engalanaron para presentarse ante su Señor. Sin embargo, el hombre se limitó únicamente a bautizar tanto las cosas como a los animales, imponiéndoles un nombre propio. Dar el nombre en la mentalidad bíblica significa tomar posesión, de dar sentido a estar sobre. O sea, el hombre no tiene algo para presentarse. El hombre no tiene
alguien con quien estar ante el Señor. Pero el hombre del Señor, en ese momento de la creación, le, le ratifica el poder que le está dando. Mira, he creado todas estas cosas, nómbralas tú, dale sentidos, organízalas. Con toda la creación no pude encontrar su ayuda adecuada. Vemos, el hombre estaba solo, soquénacto. Entonces Dios intervino. Yahvé hizo caer un profundo sueño al hombre, el cual se durmió, y le quitó una costilla de las costillas que Yahvé Dios había tomado, formó la mujer, y la llevó hasta el hombre. Entonces este exclamó, esta será llamada Badona, porque Badón ha sido tomado. Génesis capítulo 2, versículo 21-23. Quiero aquí hacer una pausa para recalcar algo. En la creación de la mujer y el hombre, muchas personas han dado sentido metafórico. El sentido más bonito que lo he encontrado yo es el que le dio, o el que me comentó un sacerdote hace mucho tiempo. El hombre fue hecho del barro, sí. El hombre fue hecho de la piedra, de lo duro, de lo seco. Pues es que el hombre está acostumbrado o tiene más fuerza, trabaja más en terrenos muy difíciles a la hora de ejercerse. Pero es seco, le cuesta a veces comunicarse, expresarse. En cambio, la mujer fue tomada de la costilla, del interior. Recordemos que las costillas es algo que protege la capa torácica, protege el corazón, es interna. O sea, es muy cercana al corazón. Eso es la mujer. La mujer es más cercana, más amigable, tiende a ser más amable que el hombre. Ven que vemos que son características distintas, pero estamos juntos. El uno necesita el otro. Incluso en la idea del sacerdocio cristiano, el sacerdote no se está desvinculando de su otra mitad. No, el sacerdote se vincula con la iglesia. No sé si me da a entender. Mientras que de igual forma las religiosas se casan con Jesucristo su esposo. O sea, no estamos solos. El hombre no puede estar solo. Busca vincularse con eso. El hombre encontró su complemento perfecto, su keno, y reconoció, gracias a la diferencia, su identidad como hombre. ¿Ves? Al hombre lo hace ser hombre a la mujer. Es lo que vemos diferencia. Igual viceversa. En este plan de Dios, el hombre no es superior a la mujer. Ambos son de la misma naturaleza. Son seres incompletos que se complementan. Y así lo sugiere el relato. Isha hombre, Ish hombre, Isha mujer, que recalca la igualdad de la naturaleza de los dos sexos. Hombre y mujer están íntimamente unidos en el plan de Dios. El hombre no podrá llegar a su plenitud prescindiendo de ella, pues para ser, pues a pesar de su amistad con Dios y de ser el rey de la creación, se sentía solo. En ese sentido, parece que más que la mujer procede del hombre, es el hombre quien procede de ella. Es Eva quien hace que el hombre sea hombre y se reconozca como tal. No menospreciemos el papel de la mujer ante Dios. Ante el Dios del Antiguo Testamento, que aunque a veces puede parecer cruel, puede parecer tirano, para él la mujer sigue siendo importante. Se lo da a entender el hombre en su comunicación. La relación de unión y dependencia de la mujer con respecto al hombre no puede ser expresada con mayor claridad que mediante la imagen de que ella fue formada de una costilla del varón. Ciertamente ambos son independientes y se necesitan el uno al otro. El hombre y el amor. Amar y ser amado se va a realizar a ambos como personas. El hombre y la mujer son la imagen de Dios, que es amor y que es comunidad. Lo que comunifica al hombre y a la mujer, más que la naturaleza humana, es el amor. Hombre y mujer son una imagen muy bien lograda en la Santísima Trinidad. Entre Dios y el hombre existe el mayor parentesco. San Macario. A ver, vamos a recordar a aquellos que estén casados.
Recuerden su momento de enamoramiento. Recuerden cuando buscara cada tiempo para pasar juntos. Cada tiempo para expresarle a la otra persona cuánto lo amaba. Así es el hombre. El hombre está hecho para hacer eso. El hombre co-creador, continúo. El hombre es co-creador y responsable de toda la creación. Vemos que ya en un momento le puso nombre. Y los bendijo Dios y les dijo, sea fecundos y multiplíquese. Y llenen la tierra y sometan, dominen en los peces del mar, las aves del cielo y en todo animal que serpea sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28. El hombre tiene autoridad, es co-creador en cuanto cuida la naturaleza, en cuanto cuida la casa común. Hermanos, estamos cuidando la casa común, estamos cuidando la naturaleza que Dios nos ha concedido y nos ha resguardado bajo nuestra autoridad, la que Él mismo nos ha dado ante Él. ¿O qué estamos haciendo con ella? Dios quiso hacer al hombre partícipe de su acción creación que no terminó en el Shabbat, cuando Dios que descansó a ver todas las cosas están muy bien hechas. Él reposó al confiar y participar su poder creador del hombre, encomendarle en adelante las obras de sus manos. O sea, le dijo, yo puedo descansar, confío en ti. El hombre es responsable de este mundo que le ha sido encomendado. Tomó Dios, Yahvé, al hombre y lo puso en un jardín para que lo labrase, lo cuidase. Génesis 2, capítulo 15. Lo hiciste, Señor, de la obra de tus manos, todo fue esto por ti bajo tus pies. La tierra se le ha dado a los hijos de Adán. Salmo 8, versículo 6 y capítulo 115, versículo 16b. Desde entonces, el trabajo es esencial para el ser humano. El hombre, para ser, necesita trabajar, necesita ejercer esa acción. El hombre es hombre a la medida en que se realiza el plan de Dios, labrar la tierra, hacerla que dé fruto cada vez mejor, es construir nueva tierra con la semilla del nuevo mundo. Dios, creador, ha hecho el hombre co-creador y responsable de la creación. Este es el séptimo día de la creación y así fueron construidos los cielos y la tierra. Quiero aquí aclarar, o no más que aclarar, enfatizar algo. Nosotros somos co-creadores. No solo somos co-creadores de este mundo que somos parte, sino del reino de Dios. Vemos que dice, la tierra, construir la nueva tierra con la semilla de nuestro mundo. Hermano, nosotros, ¿qué semillas plantamos en este mundo? No estoy hablando de las semillas de la naturaleza. Estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Qué semilla es la que transmitimos? ¿Qué transmitimos a través de nuestras acciones? ¿Estamos construyendo este reino o sencillamente estamos dedicados a pasar con él como si nada? No ejercemos nuestro ser. Tranquilo, ya vamos por la mitad. Si necesitan en el momento tomar una pausa, ustedes pausan el video, no hay ningún problema. Ok. Con todo su apartado y el día séptimo, eso cesó Dios toda la tarea que había hecho. Estos fueron los orígenes del cielo y la tierra. La culminación de este maravilloso proyecto divino es expresado mediante la superativa. Vemos aquí lo que habíamos hablado. Y vio Dios cuanto había hecho, y aquí que todo está muy bien hecho. Génesis capítulo 1, versículo 31a. La caída. El plan de Dios fue trastornado de forma consciente y deliberada. El hombre se separó de Dios, se negó a depender de aquel que lo había creado. De esa manera creyó ser como Dios. Trató no solo de conocer el bien y el mal, sino de constituirse como juez soberano de todas las palabras, de todas sus propias acciones y determinando por sí mismo lo bueno y lo malo. De hecho que solamente le pertenecía al Creador. Lo malo, o sea, el pecado del hombre aquí no es conocer el bien y el mal. No,
sino sencillamente quererse como Dios, porque el Señor le va a comunicar lo que da bueno y lo que da malo a su momento, poco a poco, pero recibirlo de golpe, el no confiar en el Señor, el quererse como Él con ese orgullo, es lo que le hace mal al hombre. Quiso ser medida de todas las cosas, o sea, quiso ponerse en el centro, que Dios ya no dijera nada sobre su vida, sino ser él mismo el que hablara. Le permitió hacer tiempo, aunque él sabía que nunca habría de lograr ese objetivo. Dios no se opone al progreso del humano, al contrario. Él mismo ha puesto en lo más íntimo del corazón del hombre las ansias irresistibles de ser más y mejor en todos los campos. Lo que no quiere por ningún motivo es que tratemos de realizarnos a margen de él, que lo dejemos de lado, que por nuestra autosuficiencia intentemos hacernos dioses, rivalizando con su poder y obstaculizando su plan. Quiere que al tratar de mejorar el mundo y a nosotros mismos, no le perdamos de vista, porque de este modo estaríamos firmando nuestra propia frustración. A ver, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere del hombre? Dios quiere que el hombre sea feliz. Lo dice muchas veces en la Sagrada Escritura. Pero ¿cómo podemos conseguir la felicidad al lado de Dios? No podemos hacerlo a un lado, porque no le encontraremos sentido a las cosas. No podemos responder nosotros al Salmo egoístamente cuando dice, ¿quién le ha aconsejado? ¿Quién le ha dado el Señor? Le ha dicho cómo llevar a cabo esta tarea. No podemos creer que nosotros somos los que llevamos a Dios. No, hermanos. Tenemos que acercarnos a Él. El pecado consiste básicamente en no creer que Dios tiene un mejor plan para nuestra vida que nosotros mismos. Consiste en no confiar en su amor y sabiduría, creer más en nosotros y en nuestros planes, suponiendo que nosotros, por nosotros mismos, podemos alcanzar la felicidad. Pensar que nuestros caminos son mejores que los suyos. Ponerse en el centro otra vez. El pecado es la mayor contrasentido del hombre, que los desvía de su centro de vida, Dios. El pecado no hiere a Dios directamente en sí mismo, sino en la medida que afecta a lo que Él ama, al hombre. El pecado no es la ofensa contra Dios. Cuando pecamos porque nos confesamos, no es porque el Señor se siente ofendido o eso le causa al Señor un sufrimiento en sí por un pecado. No, es que el sufrimiento viene al Señor en cuanto el pecado nos hace alejarnos de Él. El Señor nos ama, hermano. Vemos arriba como el Señor no quiere pasar un momento sin nosotros. Como los enamorados, el Señor quiere estar en nuestra vida, compartiéndonos y mostrando su amor. Por eso le hiere, le duele el pecado, porque los alejamos de Él. En caso así, a quien hieren, oráculo de Yahvé, ¿no es más bien a ustedes mismos? Para su propia confusión, Jeremías capítulo 7, versículo 19. El que me ofende hace daño a su alma, Proverbios capítulo 8, versículo 36. Debemos hacer notar que el mal no provino del hombre, hecho imagen y semejanza de Dios, del cual se dio también que está muy bien hecho. La desgracia fue producto de un virus extraño que fue inyectado en el corazón del hombre por el adversario, padre de la mentira, que duplicó el original plan de Dios mediante una falsificación. Hablamos en el momento de las imágenes. Esto viene siendo, perdón, viene siendo lo que cómicamente es una copia barata. Aparentemente propuso lo mismo que Dios, serán como dioses. O sea, le propuso esa parte divina. Caída, serían como dioses. Recordemos estas imágenes, sí, por favor, de estos pequeños dibujitos. Ya veremos al final qué pasa con ellos. Ya hemos visto dos, si se han fijado bien. A esto mismo Dios nos ha llamado a participar de la naturaleza divina, ¿ves? O sea, veamos cómo son parecidos tanto la disposición o la tentación del demonio como lo que el Señor nos promete.
de su vida y en abundancia. El Seductor le presentó al hombre algo semejante, más que lograrlo, propuso otro camino. Seamos nosotros mismos quienes por nuestras fuerzas llegaríamos a lo que Dios quería concedernos. Dios tenía el plan de edificarnos. Dios tenía el plan de estar con Él. Pero el orgullo del hombre de querer hacer todo solo es lo que prefiere esta copia, que para él puede parecer más fácil que aceptar lo que Dios le da. Mas el tentador quería que nosotros mismos nos deificáramos. La diferencia, aunque sutil, constituye un abismo, pues esto último jamás se consigue. Nunca podrás deificarte tú mismo, nunca podrás ser como Dios. El engaño no consistió en lo que se propuso, sino en el cómo se propuso. En las cosas de Dios no hay que hacer solo lo que Él quiere, sino también como Él lo quiere y cuando Él lo quiere. Estamos dispuestos. En algún momento vemos que el Señor siempre busca su sentido tras las cosas, pero no podemos dejar que el Señor nos lleve, que el demonio nos lleve por otro camino. Hay que hacerlo todo. Hay una persona que decía, ay, cuando no hay misiones, le dice mucho padre, que uno sea un seminarista, ay, padrecito, pero no es lo mismo. Igual forma yo voy a la iglesia. Estábamos hablando sobre la repartición de los juguetes. La persona quería primero entregar lo de un sector y después al otro. O sea, quería priorizar un sector. Y dije, no, no es lo mismo. Si esto se ha planeado así, se lleva así, como es. No podemos nosotros querer modificar la forma en que Dios nos llama. El demonio, ser personal, irreal. Esto quiero parar ahí. El demonio es un ser personal y real. No creemos que no existe el demonio. El primer paso para él es hacernos creer que no existe. El demonio es real, hermano. Porque así como existe el bien, existe el mal. Es la causa primera de todo desorden presente en el mundo. Dios sabe que el mal no ha brotado del corazón del hombre, sino que ha sido engañado. Por eso Dios únicamente maldijo a la serpiente, a pesar de que el hombre y la mujer también había sido responsable del desastre. Voy a hacer una pausa en el documento en algo que no está aquí. No, voy a hacerlo al final. A explicar algo al final. Al transformar el plan amoroso de Dios, el pecado corrompió al hombre, que a pesar de su rebeldía no dejó de ser imagen de Dios. Debido a ello no es posible concebir mayor deformación, ni frustración en que ésta. Por lo tanto, no hay que extrañarse de las consecuencias tan graves. Esto nos hicieron esperar. El maravilloso plan de Dios se transversó. Pero el Señor veremos que le busca su forma. El Señor siempre busca la forma de acercarnos más a Él. Fruto prohibido es la disyuntiva que se presenta a toda la humanidad. O llegar a ser como Dios, o llegar a ser como Dios, si sé como de Él, o más bien seguir en la fe el plan de Dios que tiene sobre toda la vida. El hombre prefirió poner el fruto misterioso que aparentaba tener poderes mágicos. Esta fue su primera frustración, pues apenas lo probó, en lugar de llenarlo de satisfacción, le produjo un efecto contrario y tomó conciencia de que le faltaba algo. Vio que no podía llegar solo, hermano, después de todo lo que hizo y cómo falló. Sus vestidos, desde entonces siempre se ha sentido desnudo, perdió a Dios y busca cubrirse de cosas materiales, ídolos de poder o falsas apariencias. ¿Qué nuestra vida nos recuerda eso? ¿Qué nuestra vida es lo que hace que tratemos de taparnos, de tapar nuestra naturaleza? ¿Qué son esas cosas materiales que creemos que nos acercarán más a Dios? O que trata de tapar nuestras debilidades, hermanos. Reflexionemos sobre esto, ¿sí? O sea, por eso le invito a volver a leer el tema.
Este curso no está planeado solamente como un curso bíblico, está planeado como un curso de reflexión, como si fuera un retiro de varios días. Entonces, léanlo, por favor. El hombre trastornó el plan divino. Dentro de sí mismo, la unidad perfecta, cuerpo, alma y espíritu, se desintegró. En la comunidad matrimonial, la que había sido, o sea, lo que habíamos hablado antes, ¿verdad? Lo que había sido dada por compañera, como Kenegdo, fue acusada por su propio esposo, de que fue tomada. El hombre dominaba a la mujer y ella dirigirá hacia él su apetencia, además de dar luz en medio del dolor. ¿Ves? Se rompe esa unidad, se rompe esa igualdad que Dios había creado en el inicio. En la vida social, la ruptura se extendió a sus hijos. Uno mató al otro y desde entonces impera la ley del más fuerte. La construcción del mundo que Dios había confiado al hombre como participación de su poder creador se convirtió en una amenaza de destrucción para el hombre mismo. El trabajo de ser la gloria del hombre, se convirtió en un objeto comercial que es comprado y vendido y explotado, alienándolo a los sistemas económicos. En vez de ser de liberación y realización, es un motivo por el que se ve desigualdad cada vez mayor entre los pobres y los ricos. Cuando Dios había ordenado, no comerán de este fruto, porque comunidad no se refería primeramente a una muerte biológica de separación de alma y cuerpo, sino a la desintegración del hombre mismo, del complejo proceso que Dios había hecho al hombre. ¿Se acuerdan todos los pasos que habíamos visto anterior? Cómo era semejante a Dios, cómo fue hecho su imagen, cómo fue creado el hombre. Pues esto se ha roto. Y el hombre, polvo de la tierra, al igual que el poderoso dominador de la creación, se levantó contra su Dios y Señor. Soñó y aspiró con tener más de lo que le correspondía. Desde entonces, el hombre ha emprendido una búsqueda en tientas para suprimir esas consecuencias del pecado y recuperar la antigua situación. Se compromete y se entrega a sistemas totalitarios para vivir esclavizado a ellos. Pone a su esperanza en el superhombre, que nunca podrá ser fabricado con la industria humana. Crea una religión que rinde culto a la humanidad, o busca la solución en el árbol del conocimiento, ocultismo, esoterismo, control mental, drogas y sexo experimentado. Buscamos muchas cosas para poder realizarnos. El hombre busca muchas cosas, pero no las encuentra si no es en Dios. Por eso se desborda. Y el desbordarse nunca ha sido bueno, hermanos. En cualquier sentido. Perdón si se escucha algo así, es que he presentado algunos síntomas de gripe. Ninguno de estos intentos puede solucionar el problema, porque ninguno va al fondo y a la causa. El origen del problema ratifica en el pecado mismo. La solución estará en destruir el pecado. Exterminar la causa automáticamente cesa los efectos. Se necesita quien pueda extinguir las raíces del mal. Es necesario un Salvador que quite el pecado al mundo. Solo Dios tiene la solución. Antes de cerrar esto, quiero aclarar una duda que se me hizo hace un tiempo. Y es, pero si Dios perdonó tantas veces al pueblo de Israel, ¿por qué no perdonó a Adán y Eva? Porque si vemos, el pueblo de Israel en cada momento acepta su pecado, incluso hace penitencia. Cuando Dios consigue a Adán y Eva en el jardín que se estaba tapando, ninguno acepta su pecado. Que eso que Dios se lo recrimina, por así decirlo, o se lo pregunta, le dice, Adán, ¿has comido del árbol prohibido? Le dice él, la mujer que tú me diste me dio de comer. Bueno, este no aceptó, veamos si Eva. Perdón. Eva, ¿por qué le diste comer al árbol? No, es que la serpiente me engañó y comí. ¿Ven? ¿Ven a lo que me estoy refiriendo? Ninguno de los dos aceptó su pecado. Ninguno de los dos aceptó su culpa, sino que se la pasaron del uno al otro. Al final la serpiente no tuvo a nadie quien echarle la culpa. ¿Quién fue la condenada? Pero
Hermanos, por eso mismo tenemos que aceptar nuestras fallas. Nuestros padres no lo hicieron, por eso no fueron redimidos en ese momento. Aceptemos nuestros errores y acercamos al Señor, desnudos, como lo hicieron Adán y Eva, pero dispuestos a que Él nos dé su abrigo. Promesa de la salvación. Como en toda la historia de la salvación, Dios toma la iniciativa. Él está más interesado en nuestra salvación que nosotros mismos. A pesar de que el hombre decidió apartarse de la casa de su padre, Dios no lo abandonó al poder de la muerte, sino compadecido le tendió la mano. Aquí yo veo un paralelismo, cuando lo hice yo un paralelismo, con el hijo pródigo. Cuando el hijo va en camino, está pensando, no está pensando en su redención y volver a su papel como hijo, no, está pensando en su bien propio. Y el padre no le importa eso, el padre lo ve a lo lejos, corre, le da un abrazo, un beso, el hijo empieza a hablar, no lo escucha ni siquiera, sino que dice, vengan, báñalo, tráiganle esto, tráiganle aquello. Es ese Dios, ese Padre amoroso, es ese Dios que va directo al encuentro del hombre, que envía esa salvación. Era necesario un Salvador, y Dios lo prometió. A la determinación del hombre de alejarse de la casa paterna, Dios respondió haciendo una promesa. Lo malo sería derrotado definitivamente. Dios dijo a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el de ella. Él te aplastará la cabeza. Génesis capítulo 3, versículo 15. Promesa de salvación. Dios prometió que un descendiente del linaje de la mujer derrotaría el mal. De una mujer nacería aquel que ha de vencer el demonio y quitar el pecado del mundo. Estamos terminando. Sí, ya vamos terminando, queridos hermanos. La estatura del Salvador debe superar la medida del pecado. La lámpara de la promesa comienza a iluminar. O sea, ya vemos que comienza a correr esa rueda de la salvación. A iluminar el Nuevo Testamento será el cumplimiento de la bondad y el amor. Dios superará los límites de aquí y esboza. En razón de esta promesa, vendría la elección y las alianzas, la intervención de Dios y un mensaje. En fin, toda la historia de la salvación parte de este vértice. La historia del pueblo de Israel no sería sino el ir preparando el camino, delineando qué rasgo más claro del bosquejo de ahora se deja entrever en palabras. Podemos decir que se trata de la promesa de nuestro retorno a la casa del Padre. Mucho momento cuando hablamos de salvación, la teología lo utiliza el término de economía. El Antiguo Testamento es la economía, es como Dios a través de esta alianza se va mostrando poco a poco. Ya lo veremos cuando vayamos hablando. Y los echó Yahvé, Dios, del jardín del Edén. Desde ese día el hombre anda errante, con nostalgia del paraíso, perdido. Ahí digo yo, viendo a las estrellas. Su corazón arde en sed del infinito, que nada apacigua ni sacia. Sin embargo, antes de arrojarlo fuera, se preocupó todavía de hacerles túnicas de piel. Qué bonito gesto. Nuevo rasgo de delicadeza de Dios para con el hombre caído. Pero no solo eso. El texto quiere decir que únicamente Dios puede cubrir la desnudez del hombre y de la mujer. Al elaborar Dios los vestidos de nuestros primeros padres, está prometiendo que aparte de quitar el pecado, iba a suprimir también todas sus consecuencias. Se iba a encargar de ellos. Si Adán y Eva representan tanto a la humanidad entera como al hombre en particular, no son menos típicos que sus dos hijos, Caín y Abel, que simbolizan los dos tipos de hombres que existen en la tierra. Abel, el prototipo de buena semilla, que hace decir que sea de edad en cada etapa de la historia de la salvación, y Caín, la cizaña, que crecerá a la par del mismo campo. También hay un Caín y un Abel dentro de cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Ellos, en
encarna desde el interior de cada hombre y dentro de nosotros existe ese Caín y Abel que son descritos por San Pablo como el hombre viejo y el hombre nuevo que luchan entre sí. Está en nuestro corazón y en nuestro deber, hermano, en ver cuál es el que crece, en ver en cuál nos convertimos. A la rebelión del ser humano contra Dios le siguió la lucha fratricida del hombre contra el hombre, que es un hermano. Las guerras, los odios, las traiciones y envidias de este mundo son consecuencias del pecado al alejarse del hombre de Dios. Se separó de su hermano, se separó de la comunidad, ya lo habíamos visto antes, ¿no? Se separó de eso que lo une al otro. ¿Se acuerda de la rueda de la salvación que vimos en la clase pasada? He aquí esta rueda. Ha ido avanzando, nos está mostrando este primer avance, este primer proceso. Aquí va la rueda. Avancemos con ella, hermano. Si no hubiera habido tan gran pecado, no habría Salvador tan maravilloso. Ok, ya terminando. Agradecerles a todos. Si tienen alguna pregunta, háganla. Estamos aquí a su servicio. Y por favor, cuídense. Nos vemos si Dios quiere este sábado. Cerremos con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, ayúdanos a reconciliarnos con nuestros hermanos, a reconciliarnos con ese Señor Creador. Te lo pedimos. Te pedimos que nos unas y nos quites las limitaciones que nos ha dado el pecado. No vuelvas a ser uno. No vuelvas a hacer ese complejo, esa unión de partes que nos has hecho, ese hombre completo en la creación y que el pecado destruyó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos. Cuídense. Pórtense bien. Adiós.